shit. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Bienvenidos al programa número 37 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Una vez que dejamos atrás septiembre y la vuelta al cole marcada por el aterrizaje forzoso de la LOMLOE, llegamos al mes de octubre en el que las crisis energética y económica empiezan a hacer mella, especialmente en la economía de centros privados y concertados que se ven obligados a hacer auténticos malabarismos para capear un temporal de imprevisibles consecuencias. Más quebraderos de cabeza para los directivos y gestores de centros. En el programa de hoy contamos de inicio con la sección Desde el Estrado del profesor y periodista Luis Miguel Belda, que en esta ocasión reflexionará sobre la contradicción que supone la alta tasa de paro entre los jóvenes, el buen número de ellos que se encuentran en lo que se conoce como ninis, pues ni estudian ni trabajan, y sin embargo la alta demanda por parte del mercado de titulados en formación profesional. Mientras, en nuestra sección de entrevistas El Pupitre Digital, sentamos hoy a Francisco José Benzalá, presidente nacional de AMPE, con el que hemos hablado de sus primeros meses al frente del sindicato, los problemas más acuciantes de la educación en España, sus posibles soluciones y, cómo no, de gestión educativa y el perfil del directivo de los centros públicos en España. Comenzamos. Desde el Estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Belda. Leo estos días con suma atención el periódico Éxito Educativo, que siempre lo hago, pero esta vez más porque me llaman la atención algunas informaciones relacionadas con la formación profesional, con la FP, que no termino de asimilar. Ya saben que para estar al tanto de lo que se cuece en la FP hay que leer este diario que fundó en su día Víctor Núñez, quien, listo como aquellos que pasan hambre, me decía hace año y medio más o menos: Belda, la formación profesional, la FP, se va a poner de moda. Y tanto. No hay gobernante que de un tiempo a esta parte no hable de la FP hasta como la solución al desempleo y algunos otros males. Todos quedan maravillados de los alemanes y de su formación profesional, pero en España todos los padres creemos aún que si nuestros hijos no van a la universidad no tendrán ningún futuro, o al menos no será tan bueno. Ya caeremos del burro, que decía mi abuela. Y leo en este periódico, digo, 3 noticias que me han hecho pensar. Yo ya les dije un día en esta modesta crónica personal que estudié también FP. Mi primer título oficial fue el de delineante, 5 años, de lo que llamaba Churchill de sudor y lágrimas. Fue lo que me costó. Bueno, luego patiné en mi vida y me dediqué al periodismo, que estudié en la universidad, pero esa es la lamentable segunda parte de mi historia personal que no viene a cuento. Quiero decir que si alguien puede ser sensible a este tipo de formación, la FP, y uno de sus defensores, les aseguro que me encuentro entre los primeros. Y leo, decía, 3 noticias que no acabo de encajar. La OCDE pide aumentar los estudiantes de bachillerato y FP en España para bajar el alto número de ninis, que solo en nuestro país representan 2 de cada 10 jóvenes. Ahí es nada. 2 de cada 10 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pasando el dedito por la tablet, en el mismo periódico leo a la portavoz socialista en Madrid denunciar que 30.000 chavales se han quedado este curso sin plazas públicas en la FP. Y por último leo un estudio de CaixaBank Dualiza que apunta que solo el 23% de los padres, solo el 23%, queremos que nuestros hijos estudien en la FP. Sí, Víctor tenía razón, la FP está de moda, pero sigue encadenada a los mismos prejuicios de toda la vida. Primero, a la falta de oportunidades que hay para hacer una FP accesible, pues no todas las familias pueden costearse una educación privada. Y segundo, y lo más importante, a los prejuicios de nosotros mismos, los padres, que seguimos pensando que la FP es la alternativa a los que no les fue bien la secundaria o eran vaguetes, como si la formación profesional sea
más fácil que otros estudios. No les voy a repetir lo que ya dije sobre la gran cultura general que adquirí cuando estudié FP en los años 80. Y a eso sumaba unos conocimientos técnicos que me abría la puerta al mercado con apenas 20 años. Un mercado que 40 años después de mi experiencia personal pide a gritos profesionales de FP, pero solo encuentra ahora mismo centenares de egresados de lo mismo, cuando lo que busca es un buen informático, un mecánico, electricistas, expertos en marketing, administración y finanzas, audiovisual, gestión forestal, diseño de publicaciones, proyectos de edificación, que era lo mío, o comercio internacional. Bueno, la lista es enorme. Y listos en lo suyo y en la vida, y con acceso a estudios universitarios una vez termine su FP, porque también yo puedo ser arquitecto llegando desde la FP, pero el destino, en mi caso, como les dije, me castigó y quiso que viviera apretado de ingresos como periodista. Bueno, aunque eso es otra historia que, repito, siempre tengo la tendencia a contarla, pero no es lo que cuenta. Una historia de amor, eso sí, con mi profesión, también les digo, pero que no es cosa de tratar aquí, obviamente. Pero también ligo con un asunto que tiene que ver con la vocación, con querer ser algo en esta vida. Y la FP abre muchos campos. Déjenme solo invitarles a que piensen en por qué queremos que nuestros hijos, todos ellos, lleguen a la universidad de cualquier forma. Empecemos por preguntarles a ellos, pero no una, al menos 3 veces antes de hacer la matrícula. El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio del diario Éxito Educativo, de entrevistas en tu canal de YouTube y en podcast. Hoy tenemos a un invitado, a toda una referencia en el ámbito educativo. Tenemos a Francisco Benzalá, presidente del sindicato AMPE, un sindicato con una enorme presencia en la enseñanza pública en España y con una larga tradición en el sindicalismo educativo en España. Y contamos con Francisco José, que lleva 10 meses al frente del sindicato y que sustituyó a Nicolás Fernández. Es una auténtica referencia tras tantos años y décadas ahí al frente, y además ha tenido también el reconocimiento cuando ha dado ese paso a un lado, porque seguro que sigue ayudando y seguro que sigue muy preocupado, porque era un auténtico apasionado de la educación, y seguro que a Francisco le vendrá muy bien tener su amistad y su apoyo ahí. Así que desde aquí también nuestro pequeño homenaje también a Nicolás. Francisco, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, pues nada, la primera pregunta casi ya es obligada, ¿no? Pues ¿cómo ha empezado el curso? Que ya estamos en octubre, pero ¿cómo ha empezado este curso marcado por la LOMLOE? Bueno, pues siendo sincero, es un curso que lamentablemente, una vez más, ha nacido, ha arrancado lleno de incertidumbres, ¿no? La implantación y el desarrollo de nuestra ley de educación lleva, lógicamente, como punto estrella un desarrollo curricular donde en este año precisamente tenía su punto, digamos, de arranque, nunca mejor dicho, y ese arranque, pues nosotros entendemos que ha sido fallido. Es decir, uno de los baluartes de aquellos que han promulgado esta ley era precisamente el apostar decididamente por un modelo de aprendizaje competencial y un desarrollo curricular. Ojo, un currículo que había que adelgazar, que había que lógicamente hacer más breve, más sencillo, pero que, como hemos comprobado, pues los tiempos han errado y muchas comunidades pues han arrancado el curso sin sus correspondientes normas o decretos de currículo. Y esto, la verdad, es que es verdaderamente preocupante.
Y al frente del sindicato, en estos 10 meses al frente, ¿cuáles han sido los principales retos a los que te has tenido que enfrentar? Aunque, bueno, hay que decir que llevabas como vicepresidente también ya un tiempo, es un gran conocedor del ámbito de la política educativa, del sindicalismo educativo, pero ¿cuáles han sido tus principales retos en estos 10 meses? Bueno, pues justo cuando se clausuró nuestro congreso, el pasado mes de diciembre, bueno, pues a los pocos días arrancaba todo el proceso, un proceso que ha estado, digamos, en stand-by durante muchos años y que está relacionado con el proceso, digamos, de estabilización de los compañeros y compañeras interinos. Es decir, todo está ligado a una ley de reducción de la temporalidad, ley que a su vez viene de un acuerdo y que a su vez viene, digamos, de directrices europeas. Y esto, lógicamente, ha tenido mucha repercusión en nuestro ámbito, la sigue teniendo, puesto que en breve vamos a asistir a la apertura de estas convocatorias, y todo ello unido, como no, al desarrollo normativo de la LOMLOE, entre ellos, bueno, pues la integración de nuestros compañeros y compañeras, profesores técnicos de formación profesional, que por fin ya parece que ha llegado su hora y han tenido que esperar no solamente la LOMLOE, sino también la nueva ley de integración y ordenación de la formación profesional, que vio la luz en abril, para que se pueda realizar su integración en el cuerpo de secundaria, siempre que tengan los requisitos de titulación. Esos dos aspectos relacionados con la ley, pero para nosotros un aspecto que lógicamente sigue en el candelero y que no ha tenido respuesta, al menos como nosotros entendemos, es todo lo relacionado con nuestro trabajo, es decir, con nuestra profesión. Como bien conoce, los LOE presenta una disposición, la adicional séptima, donde marca la posibilidad y el deseo de reformar o diseñar el nuevo escenario que regule nuestra profesión docente. Bueno, pues lejos del anuncio que hizo en su día la ministra, no se ha movido un folio, sinceramente. Y nosotros en todos los foros que estamos, y por supuesto en los medios de comunicación, seguiremos reivindicando la necesidad de dar paso, de avanzar, puesto que una profesión como la nuestra, la profesión docente, pues creemos que ya ha llegado la hora de adecuarla en muchos aspectos a los tiempos, lógicamente, en los que vivimos. Tenga en cuenta, por ejemplo, que en el ámbito de la función pública, el tan denominado Estatuto de la Función Pública Docente, llevamos más de 30 años reivindicándolo y todavía, a día de hoy, pues no ha visto la luz. Esperemos y confiemos en que ese desarrollo de esta disposición pues tenga la mejor respuesta, aunque lógicamente no con la celeridad y los tiempos que nosotros hubiésemos deseado, ¿no? Sí, esto es una pregunta un tanto compleja, ¿no? Pero imaginemos, ¿no?, que ahora mismo pues hay una crisis de gobierno y el presidente del gobierno te llama para ser ministro de Educación. ¿Qué sería lo primero que harías este gobierno o un gobierno que se constituyera nuevo? Te nombran ministro de Educación. Francisco, ¿cuáles serían las primeras medidas que abordarías? Bueno, yo la verdad nunca me habían realizado una pregunta así, la verdad, es una pregunta muy, muy interesante. Sí le digo lo que no haría. Lo que no haría antes de lo que haría. Mire, lo que no haría sería seguir promoviendo este clima de crispación, de sesgo absolutamente ideológico que lastra nuestra educación en general y nuestro sistema educativo en particular y, por ende, a todas nuestras condiciones sociolaborales, y haría todo lo posible, créame, todo lo que esté en mi mano, a título personal, incluso, bueno, pues viendo un poco, al parecer, cómo son las estrategias de los partidos políticos, pues quizás durase muy poco de ministro, pero intentaría, desde luego, acabar precisamente con todo este clima, intentar negociar al menos un acuerdo de mínimos, es decir, entiendo que las organizaciones políticas, los partidos políticos tengan sus líneas rojas, pero yo creo que es de sentido común que al menos unos mínimos sí que sería posible, que sería factible consensuar.
Y es ahí donde yo volcaría todos mis esfuerzos en intentar establecer pues, esos pilares a partir de los cuales se pudiese construir una verdadera reforma educativa que perdure en el tiempo y que intente remediar todos los problemas que afectan a nuestra educación. Educación, y cuando hablo de educación no hablo solamente de la educación pública, hablo del sistema educativo en general, es decir, con todas las variantes, concertada y privada, porque el sistema educativo es el que es, no lo olvidemos nunca. Sí, esto me da pie, ¿no?, para preguntarle por su opinión sobre el sistema educativo español y sus tres modelos, ¿no? El de la enseñanza privada, pública y concertada. ¿Cuál es la visión de AMPE? Recientemente, pues vemos cómo desde algunas asociaciones de educación privada y junto a una asociación de padres, pues hay como un estudio que pone o intenta poner en la picota a los centros concertados. ¿Cuál es la visión de AMPE, aunque ustedes se centran en la educación pública, pero cuál es la visión de este triple modelo? Nosotros, como bien conoces, somos un sindicato independiente, profesional de la enseñanza pública y en nuestros más de 43 años de historia, bueno, pues siempre hemos sido muy respetuosos con los otros modelos. Siempre defendiendo, como no puede ser de otra forma, porque lo llevamos en nuestro ADN, las condiciones del profesorado, de la educación pública y, lógicamente, de nuestros puestos de trabajo. Dicho esto, pues mire, es un ejemplo más de ese cúmulo de circunstancias, sesgos ideológicos e intereses que a veces salpican el escenario, vamos a decirlo en un amplio, espectro, que es la educación. Nosotros nunca hemos entrado en polémicas con la enseñanza concertada o con la privada. Somos muy respetuosos con ellos. Evidentemente, ante la supresión de una unidad en un centro público, pues queremos que nos expliquen cuáles son los motivos, el porqué, la justificación, cuando a lo mejor observamos que se mantienen o que hay determinadas actuaciones en centros de concertados o, bueno, privados en este caso también, ¿no? Por lo tanto, en esa línea, pues, ¿qué le voy a decir? Que lamentablemente muchas veces pues, nos vemos envueltos no solamente en la pública, sino también los otros modelos, la concertada y la privada, en polémicas estériles que nada aportan al devenir de nuestro sistema educativo, de nuestra enseñanza, y que, lógicamente, así es muy complicado y muy difícil construir. Dicho esto, mire, vivimos un momento muy difícil como usted bien sabe, ahora mismo las circunstancias social, económicas, lastradas por esta guerra tan compleja y tan preocupante que tenemos ahora mismo en el panorama mundial, no solamente en nuestro país, pues hace que vivamos momentos de incertidumbre. Y en estos momentos de incertidumbre, bueno, pues son muchos los organismos, tanto nacionales como internacionales, que ponen el foco en la educación como la principal apuesta, el baluarte para afrontar el futuro. Pues mire, nosotros precisamente para dar respuesta a esos objetivos y poder, digamos, ser la mejor apuesta de futuro de nuestros jóvenes y, por supuesto, de una sociedad, lo que queremos es que se cuide a la educación, que se cuiden los sistemas, en este caso, nuestro sistema educativo y, por supuesto, que se cuida a nuestros profesionales, ¿no? Ya sean de la pública, de la concertada o la privada, es decir, todos los docentes, pues creo que tenemos derecho a que se respete nuestro trabajo y nos dejen al margen de todas estas polémicas, de todo este cúmulo de intereses, muchos económicos, por razones obvias, que lejos de ayudar, pues lastran nuestro trabajo y el devenir y marcha de nuestro sistema educativo. Pues hablando también de confrontación, y esa confrontación no solamente existe muchas veces entre los partidos políticos y la visión que los partidos políticos tienen de la educación, también dentro del sistema educativo, entre centros privados, concertados o públicos, sino también ahora parece que en los últimos años se ha añadido una tercera guerra educativa, que es entre profesores, entre modelos más innovadores o de una revolución de la pedagogía y otros que abogan por defender lo que se considera también un poco la base del conocimiento, del rol del profesor
no solo como un guía o como una especie de coach de los alumnos, sino el papel de profesor también como autoridad, no solamente intelectual, sino también de respeto, ¿no? en las aulas, y también una vuelta también al conocimiento poderoso que llama Gregorio Luri. Entonces, yo no sé cuál es la visión vuestra o en particular de usted respecto a esa confrontación que cada vez salta más. No sé si es una cuestión de las redes sociales o de los medios de comunicación que a veces recogemos estas polémicas, pero ¿cómo lo ve? Pues mire, nosotros desde hace ya muchos años venimos reclamando la necesidad de instaurar una cultura del valor, del esfuerzo, del rigor, cultura que lamentablemente con tanto cambio normativo y legislativo pues parece que se está abandonando. A las pruebas nos remitimos, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos una ley que lleva consigo unos sistemas de promoción y titulación con el cual nosotros desde luego en AMPE no estamos en absoluto de acuerdo. Es decir, usted tenga en cuenta que los centros educativos, no solamente los docentes, no formamos y educamos con responsabilidad con los padres. Nosotros preparamos para que nuestros jóvenes accedan en un futuro más o menos cercano a una realidad que es la realidad que hay en nuestra sociedad, en la calle. Y esa realidad es una realidad que es difícil, que es compleja, que es competitiva. Eso no puede estar en absoluta discordancia con la realidad de un centro educativo. Es decir, cuando un alumno llega a un centro y le dicen que en un momento dado, es verdad, con los matices de que pueda aprovechar el siguiente curso y demás, o que en bachillerato pueda obtener el título con una suspensa. Mire usted, si ya no es solamente la cuestión numérica, es el mensaje que se lanza a nuestros jóvenes y a sus familias. Eso va en la línea de devaluar, bajo nuestro punto de vista, las exigencias, el rigor y el esfuerzo. Mire, hace unos años, ya que ha aludido a mi querido Nicolás, Nicolás y yo estuvimos en una reunión con la entonces ministra, doña Isabel Celaá, y el entonces secretario de Estado, don Alejandro Tiana. Y usted sabe y conoce que no solamente desde algunos miembros del ministerio en su momento, incluso actuales, sino que algunos, como yo llamo, gurús de la educación, incluso gurús económicos, defienden la eliminación de la repetición de curso. Es decir, sabemos que el coste económico que para el sistema tiene que soporte un alumno que repita es muy elevado y excede a esas medidas, entre comillas, reparadoras para que esto no tuviese lugar. Entonces, en esa reunión, bueno, pues se habló lógicamente de muchas cosas y yo le hice una pregunta en ese momento al señor Tiana. Yo le dije, bueno, Alejandro, ¿y si se elimina la repetición, en qué escenario nos encontramos? Es decir, ¿qué alternativa hay? Porque yo me imagino que algo tendrán previsto. De aquella reunión, en cuanto a esta pregunta, salimos Nicolás y yo, pues como entramos. Pero es que recientemente, en una reunión también con el Grupo Socialista, a su portavoz se la trasladé y le hice referencia a esta misma pregunta. Y sigo sin saber cuál es la alternativa. Pero es que no solamente el tema de la repetición. Cuando algunos gurús de la educación o gurús económicos, porque muchas veces el argumentario es económico más que de otra índole, pedagógica o educativa, abogan por eliminar el título de graduado en secundaria. ¿Ustedes se imaginan lo que significaría que un alumno o una alumna ingrese, por ejemplo, en secundaria y hasta dentro de una serie importante de años no vea, entre comillas, plasmado el fruto de su esfuerzo? Pero no pueden decir que te pueden dar certificaciones de avance, de acreditaciones. No. A nivel de título, ¿cuándo lo vería? ¿Y cómo estarían esos alumnos en el sistema? Porque la realidad de nuestras aulas son las que son. Es decir, esto no es un mundo maravilloso donde todos nuestros niños y niñas acuden a los centros educativos en las mejores condiciones y el profesor puede impartir sus clases con absoluta comodidad. Evidentemente es la mayoría, pero existe un porcentaje importante donde es muy difícil a veces para que nuestros compañeros y compañeras puedan realizar su trabajo, lo que debería ser lo más normal. ¿Por qué? Por muchas circunstancias.
Si además de todo esto que le estoy comentando, se añade un elemento de, entre comillas, rebajar todavía ese panorama, ese nivel de exigencia, creo que el mensaje sería todavía más perverso y más preocupante. Nosotros, lógicamente, desde AMPE promovemos todo lo contrario. Creemos que hay que reforzar, lógicamente, como no puede ser de otra forma, el papel del profesorado, y una forma de hacerlo es dando validez a sus decisiones. Un alumno que en un momento dado, a día de hoy, pueda pasar con 3 o 4 asignaturas, para nosotros creemos que es un mensaje demoledor, no solamente para el alumno, incluso para su propia familia, sino para la sociedad en general. Y de las distintas etapas educativas, ¿cuál cree que merece más atención en este momento o que se ponga más el foco? ¿Dónde hay más problemas? ¿Infantil, primaria, secundaria? Bueno, todas las etapas, por razones obvias, tienen su importancia y su relevancia. Los niveles iniciales, por supuesto la infantil o la primaria, marcan lo que es el comienzo de ese árbol, digamos, ¿no?, que va creciendo y que se va desarrollando, ¿no?, ese tallo inicial, ¿no? Pero evidentemente donde hay, digamos, por decirlo de algún modo, más circunstancias adversas o complejas, es todo lo relacionado con secundaria, la formación profesional y todo ese arranque, toda esa etapa, digamos, encaminada a proseguir futuros estudios en la línea que lógicamente decidan. Nosotros creemos que la secundaria, por supuesto, sin tampoco recalcar una etapa o dar preponderancia o relevancia a una etapa sobre otra, es clave, porque es donde, entre comillas, nuestros alumnos y alumnas tienen que tomar decisiones que son muy importantes de cara a su futuro. Y, bueno, pues ahora mismo hay una apuesta donde están ahí los datos, ¿no?, por la formación profesional, que creemos que es muy positiva, que creemos que se ajusta a quizás lo que es el escenario luego real que existe a nivel, digamos, laboral, pero que lógicamente contrasta, bueno, pues con muchas veces los datos que arrojan, sin ir más reciente, el último informe del panorama de la educación, donde, bueno, pues nos encontramos con una población joven, ¿no?, de 25 a 34 años, donde casi un 28% a lo más que ha llegado a nivel académico es a la secundaria obligatoria, ¿no?, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso es preocupante. En el caso de los jóvenes, aparte de todos los valores que hablamos de desempleo juvenil y que muchas veces son uno de los elementos que más desmotivan a nuestro alumnado, pues observar cómo un 20% de nuestros jóvenes entre 18 y 24 años, pues son, como se suele decir, que a mí no me gusta esa palabra, ninis, ¿no?, ni estudian ni trabajan, pues créame que es muy preocupante. Pero es que si nos vamos a la educación terciaria, es decir, al ámbito universitario, a pesar de los excelentes datos estadísticos, tengan en cuenta que entre 25 y 34 años pues tenemos un porcentaje casi del 50%, un 49%, con estudios superiores, es decir, FP superior o grado universitario. Pero claro, lo que hay que analizar es el porcentaje de esos graduados, o es decir, de esos jóvenes con estudios superiores que están en paro. Pero es que además están en paro y ni estudian ni trabajan. Ese dato también es muy relevante. En el caso de la OCDE o en el caso de Europa, bueno, pues cuando hace, digamos, 20 años nuestro margen de diferencia con ellos respecto a titulación en nivel terciario, pues dictaba una cantidad importante, quiero recordarle, hablo de memoria, casi 7 puntos, en la actualidad se ha reducido a un 1%. Pero créame que no todos los problemas son en nuestro sistema educativo, ¿eh? Hace unos años, en una conferencia en Berlín, el ministro de Educación alemán precisamente ya apuntaba esto que le estoy comentando. Es decir, en Alemania se había cambiado la tendencia y un porcentaje muy importante de los jóvenes alemanes se habían inclinado hacia los estudios, digamos, superiores a los que serían los grados universitarios. Y todo el tejido productivo, es decir, la empresa alemana estaba temblando, textualmente fueron palabras del ministro, porque le faltaban lo que ellos denominaban aprendices, es decir, alumnos de FP que serían los futuros trabajadores en las empresas. Es complejo, el mundo educativo es complejo porque, entre otras cuestiones, lógicamente, pues se complementan en el futuro con un mercado laboral que, lógicamente, tiene sus perfiles, sus intereses y sus demandas, ¿no? ¿Y cree que en general está bien resuelta en España
el acceso a la profesión docente. O sea, tenemos, digamos, por un lado, en infantil y primaria son egresados en el grado de educación y, sin embargo, en secundaria pues tenemos a licenciados o egresados de otras disciplinas que luego hacen ahora el antiguo CAP o ahora el máster del profesorado. ¿Cree que en España contamos con la mejor sistema de acceso a la carrera docente? ¿Contamos con los mejores docentes? Mire, contestando a la primera pregunta, ¿tenemos el mejor sistema de ingreso o de acceso? No, no lo tenemos. Es obvio, nuestro sistema de ingreso y acceso, pues nosotros desde AMPE pensamos, primero, que ya tendría que haber sido reformado hace tiempo. Ahora mismo contamos con una norma, digamos, de referencia, que es el famoso Real Decreto, el 276 del año 2007, estamos en el 2022, ya ha llovido, y que está estructurado de un modo que en aquel momento, pues podía dar respuesta quizás a las necesidades que el ámbito docente tenía en aquella época, pero que en un mundo que cambia de forma tan vertiginosa y tan radical día a día, pues lógicamente creemos que ha quedado absolutamente desfasado. Créame que no ha sido este gobierno con la LOMLOE y esa disposición adicional séptima quien ha dado el paso en la línea de cambiarlo. Es decir, anteriores gobiernos, el Partido Popular también intentó cambiarlo, pero lo intentó cambiar de una forma, entre comillas, brusca. Es decir, quisieron, abanderar este cambio solamente y ciñéndolo a lo que era la norma del ingreso y acceso, y nosotros hemos defendido que la profesión docente hay que abordarla en todos los aspectos. Es decir, me pregunta si están ahora mismo los mejores en el sistema. Pues mire, el sistema de ingreso y acceso ya le he dicho que no es el más idóneo. Creemos que podría ser, se podría mejorar mucho, sobre todo en aras de la objetividad, actualizar a la realidad y a la demanda que la sociedad y los centros educativos en la actualidad demandan. Y para ello hay que abordar todo lo que es la formación inicial del profesorado. Y cuando hablo de la formación inicial, efectivamente, los compañeros, digamos, hasta ahora de magisterio, los grados de infantil y primaria, pues llevan un componente, una formación pedagógica que hasta este momento, pues quizás los compañeros de secundaria no hemos llevado, ¿no? Y ahí me incluyo, ¿no? Yo mismo, ¿no? Que estudié física, ¿no? Por eso, precisamente, en este documento inicial muy escueto y absolutamente insuficiente, pero sí es verdad que se apuntan algunas líneas de una posible mejora que habrá que perfilar. Es decir, en aquellas titulaciones que, por el perfil, por la especialidad en sí, puedan ir destinadas en un posible futuro a la etapa de secundaria, sí que habría, y nosotros estaremos de acuerdo, que se incluya un componente pedagógico para precisamente dar forma dar fuerza a esa posibilidad para que vaya en las mejores condiciones, suponiendo que el deseo de este egresado sea dedicarse a la docencia. Otro aspecto fundamental son las prácticas. Es decir, a nosotros no nos gusta hablar de ese MIR educativo, no, el MIR. El MIR es un término que se dedica a la sanidad y ahí es donde debe estar enmarcado. Nosotros defendemos unas prácticas, que esas prácticas pueden ser no solamente en la etapa inicial de formación, puede ser también para el docente una vez ya haya sido, entre comillas, seleccionado. ¿Qué ocurre? Que todas estas medidas llevan un componente económico en cuanto a recursos, en cuanto a dotación, y es ahí donde muchas veces la administración, pues lógicamente encuentra diferentes, digamos, obstáculos, pero que tienen que ver más con aspectos, digamos, logísticos, económicos, que con aspectos, entendemos nosotros, que de sentido común, en este caso, o incluso desde el punto de vista de conformar un perfil del profesorado, pues lo más ajustado posible a las necesidades que demandan nuestra sociedad, ¿no? Y conectando con los itinerarios y los accesos, vamos a centrarnos un poco también en la dirección de los centros educativos, donde hace 3 años pues también entrevistamos a Nicolás y bueno, pues él pues hablaba también de la necesidad de mejorarlo, ¿no? Y ponía el foco también en un problema, ¿no? Nicolás, que decía que el gran problema es que muchas veces los profesores en la pública ni siquiera quieren acceder a los equipos directivos ni ser director o directora de sus centros. ¿Cómo ves, Francisco, esta situación? ¿Ha cambiado mucho? ¿Cree que
que debería tener también una formación específica. Ahora hay másters también de dirección y gestión de centros educativos. ¿Cómo ve el rol del director, que muchas veces es director, que es un docente, que asume el rol que es primo inter pares y que luego volverá también a ser compañero al cabo de unos años, ¿no? Efectivamente, la figura del director o directora en un centro educativo, bueno, lógicamente me refiero a la educación pública, sabemos que los centros concertados y, por supuesto, los privados, digamos, va en otra línea, pero en el caso de los centros públicos, bueno, pues nosotros siempre hemos dicho que quien debe elegir al director es precisamente el claustro. Sabemos que la norma es la que es y ahora mismo, bueno, pues se elige de otra forma, no de ahora, ya de hace tiempo, pero nosotros entendemos que la primera cualidad que tiene que tener un director, además de la enorme responsabilidad, y efectivamente coincido con usted, hay centros donde es muy difícil encontrar a alguien del propio claustro que quiera ser director, por muchos aspectos, porque se da simplemente la circunstancia de que hay quien no quiera asumir esa enorme responsabilidad. Pero le decía que la principal característica que, bajo nuestro punto de vista, tiene que tener o ostentar un director o directora es precisamente la del liderazgo pedagógico. Es decir, hoy en día un centro se ve sometido afortunadamente, a realidades desde el punto de vista, en fin, social, económico, dependiendo, lógicamente, también del barrio donde se encuentre, y muchos programas de innovación, de fomento de tal o cual cuestión que tienen que ser coordinados. Y precisamente el director o la directora tienen que ser los líderes a la hora de promover toda esta actuación para desarrollar y poner en marcha un proyecto educativo que sea exitoso, ¿no? Lógicamente, y que cree un ambiente de trabajo a nivel profesional de los docentes que sea el idóneo y, por supuesto, unas relaciones, como no puede ser de otra forma, con la comunidad educativa, con los padres y madres, con el propio alumnado, en las mejores condiciones. Frente a eso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues nosotros venimos observando en algunos sitios, en algunas comunidades, donde, entre comillas, se desvirtúa o se intenta desvirtuar a veces el papel también de un puesto clave como es la inspección educativa, y lejos de otorgarle su doble vertiente, que, en fin, la de orientación, asesoramiento y, lógicamente, la de inspección o supervisión, pues le otorgan la parte de asesoramiento y parece como que existe una cierta tendencia, repito, no en todos los territorios, para que el director sea, digamos, el representante directo de esa administración. Y mire, eso sería un grave error. El director, nosotros promovemos que esté formado, que esté preparado y que tenga todos los elementos posibles para desarrollar su labor en las mejores condiciones, para que sea ese líder que necesita el centro a la hora de promover y poner en práctica todos los programas de innovación, de desarrollo, de atención a la comunidad educativa, pero entendemos que tiene que ser propuesto y aceptado por el claustro, por sus compañeros y sus compañeras. Y esa ha sido nuestra propuesta y nuestra demanda durante muchos años, ¿no? Respetando, por supuesto, que la comunidad educativa, pues como ocurre en otros órganos, pues tenga su opinión y su representación. Pero en el caso de una dirección escolar, que lógicamente lleva parejo cuestiones que son técnicas, ¿no? De programaciones, en fin, de proyectos que, con todo mi respeto, ¿no? Pues por lo mejor determinados miembros de la comunidad educativa, no me refiero solo a los padres, personal de administración y servicio y tal, pues lógicamente les resulta ajeno. Creemos que por lógica y por sentido común debería ser, en primer lugar, un profesor, lo ideal del centro, profesora del centro, y, de no ser así, pues algún compañero docente. ¿Que luego va a volver porque la carrera de dirección llega hasta donde llega? Pues mire usted, yo creo que hay que desempeñarlo el tiempo que se esté en un cargo en las mejores condiciones, y una vez que uno se incorpora a su puesto de trabajo otra vez, de profesor de matemática o de maestro de primaria o, en fin, de la especialidad que sea, pues que vuelva con toda la naturalidad posible. Es decir, antiguamente, pues sí, es verdad, existió ese famoso cuerpo de directores, igual que existía el cuerpo de catedráticos todavía, pero son experiencias que, al menos en aquel contexto, no fueron, digamos, lo positivas que debieran ser. Esa fue la experiencia en su momento. Y dentro de los aspectos que tiene que manejar un director, que bueno, están ya no solamente los aspectos, digamos, de gestión académica, sino también
económica, casi de recursos humanos. Ahora cada vez también es más importante el marketing y la comunicación para captar alumnos en un entorno donde es un bien escaso. ¿Cuál cree que ahora mismo sería bueno también dotar de herramientas al directivo, ¿no? Pues se entiende que la parte académica, ¿no?, es profesor y es buen conocedor, ¿no? ¿Qué aspectos cree que habría que reforzar? Bueno, el funcionamiento de los centros de infantil primaria no es, digamos, análogo similar desde el punto de vista organizativo económico al de secundaria, en fin, formación profesional y demás, pero sí sería, lógicamente, idóneo o ideal que la formación de los directores y directoras pues tuviese un componente importante a la hora de optimizar, de gestionar, de promover, lógicamente, la eficiencia y la eficacia de todos aquellos recursos que estén disponibles. Entre otras cuestiones, porque cuanto mayor control y mayor conocimiento tenga, mejor podrá demandar a la administración y mejor podrá enfocar y justificar aquellas necesidades, lógicamente, que tiene. Me hablaba del marketing. Pues mire, lamentablemente nuestro país está abocado a un descenso de natalidad importante. Y esto no podemos obviarlo, pues conlleva un problema importante. Lo estamos viendo en las matrículas que se realizan año tras año en las diferentes etapas, sobre todo los primeros años, ¿no? Entonces, bueno, pues un director tiene también que publicitar y que hacer ver a la sociedad las virtudes, las bondades de su centro. Es decir, ¿por qué es bueno que su hijo o su hija se matricule en este centro educativo? Pues porque tenemos este programa, porque nosotros hemos hecho tal, en fin, todas las actuaciones que ellos entiendan. Sin entrar, repito, en confrontación con otro tipo de enseñanzas que están ahí, que cada uno, bueno, pues lógicamente defiende en la medida que cree oportuno. Nosotros, desde luego, en la enseñanza pública siempre hemos dicho y hemos mantenido que entrar en un debate, como muchas veces asistimos, de costes, de eficiencia, eficacia, desde el punto de vista de lo que cuesta un puesto escolar, son debates, bajo nuestro punto de vista, estériles, porque no es elemento comparable. Es decir, la enseñanza pública llega a todos los rincones, lleva absolutamente a todos los rincones. Un pueblecito de Castilla-La Mancha, de Extremadura, ahí no va a haber un centro concertado, ni va a haber un centro privado, porque a lo mejor hay poca población, pero sí va a haber una enseñanza, un centro público, con las unidades que tengan que estar y que determine. Obviamente, pues eso conllevará un coste. Introducir esos valores en un cómputo total para decir lo que cuesta un alumno en un centro o en un tipo de centro u otro, bajo nuestro punto de vista, es un error. Introduzca los factores que quiera, porque mire usted, yo soy profesor de matemáticas y con los elementos de ponderación y con las correcciones se puede, lógicamente, hacer muchos equilibrios. Yo creo que la educación pública, en este caso, y nosotros lo somos, lógicamente, un sindicato que la defiende, es la que lleva a todos los sitios. Somos muy respetuosos con el resto de enseñanza, pero creemos que hay que potenciarla. Y como no se potencia la educación pública, es muchas veces con esos mensajes, con esas campañas alarmistas que muchas veces, discúlpeme, pero se lo tengo que decir, vemos y leemos en los centros de comunicación que a veces pueden asustar precisamente a la familia y llevarles a pensar una idea que no se corresponde con la realidad. Hay grandes profesionales en la enseñanza pública, igual que los hay en la concertada y en la privada, y lo que nos diferencia efectivamente, bueno, pues el origen y el perfil que lógicamente tienen cada uno de estos sistemas, ¿no? Pues hablando de alarmismo, en estas últimas semanas ha sido famoso, ¿no?, un informe que ha tenido un impacto desproporcionado que nosotros, bueno, hemos tratado aquí en el Instituto Educativo con distintos expertos, hablando también con los propios colegios y demás sobre, bueno, pues poco más o menos que aquí en Madrid había que poner, los padres estaban pidiendo detectores de metales, que bueno, pues que la violencia casi estaba desatada de las bandas juveniles, etcétera. Bueno, ustedes desde hace años tienen la figura del defensor del profesor y realizan un informe anual que pone, el foco en la convivencia, en la violencia también que pueda existir en los centros educativos, y sí que en los últimos informes
pues han alertado, ¿no?, de que hay un incremento de las faltas de respeto hacia el profesorado, etcétera. ¿Cómo ven esta visión, ¿no?, ese alarmismo que se está generando a veces, o sí que hay que alarmarse? No sé cómo lo ven desde AMPE. Bueno, nosotros, como bien dice, ya desde el año 2005 iniciamos un camino que no hemos abandonado y que creemos que ha sido, sinceramente, muy positivo, que es la de crear nuestro servicio, nuestra figura del defensor del profesor, y al mismo tiempo, ya en aquel entonces nos dirigimos a la Fiscalía General del Estado para solicitar que, y créanme que se ha jugado mucho con este tema y se nos ha criticado mucho, para que, en fin, nosotros, los docentes, tuviésemos carácter de autoridad, vamos a llamarlo así en un lenguaje más simple, en el ejercicio de nuestras funciones. Nosotros hemos tenido que oír que si querían que los maestros fuesen con la gorra y la porra, como si fueran policías. Mire, nada más lejos de la realidad. El primer elemento, digamos, por decirlo de una forma, práctico, es que en una posible confrontación entre un docente y cualquier otro miembro de la comunidad educativa, bueno, pues el docente tenga presunción de veracidad, porque nos hemos encontrado situaciones esperpénticas donde se ha agredido a una docente, en este caso, me acuerdo de un caso en particular de los muchos que se han tratado en estos años en el informe, y luego la docente, bueno, pues tuvo allí que dar explicaciones en un juicio por una denuncia que a todas luces era falsa, en el sentido de que si ella la había increpado, que si había empezado, es decir, situaciones muy desagradables que están lógicamente lejos de lo que es nuestra práctica educativa, pero que lamentablemente no son una absoluta excepción, es decir, que ocurren en un porcentaje lógicamente mínimo, pero importante. Es decir, con que solamente exista una agresión a un docente o a cualquier miembro de la comunidad educativa, cuidado, porque muchas veces nosotros no solamente estudiamos los casos, lógicamente los que afectan a los docentes, pero hay muchos elementos en juego. Y esto es un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad en la que, lógicamente, bueno, pues asistimos día tras día o fin de semana tras fin de semana, bueno, pues a noticias que son alarmantes, y muchas veces por las edades, pues lógicamente están enmarcadas en el ámbito, digamos, de edad escolar. Es decir, que muchos de ellos posiblemente, o alguno de esos miembros de esta, en fin, en este caso de la banda o de esos grupos, pues pudieran formar parte del alumnado de algún centro educativo. Y eso, lógicamente, pues es muy preocupante. Por eso nosotros desde el servicio del defensor siempre hemos alertado, y venimos alertando muchas veces, durante muchos años, de la necesidad de tener todas las herramientas necesarias, primero, lógicamente, para prevenir. Eso a nivel general, global, es decir, la administración educativa, que den todos los elementos necesarios, entre ellas la formación del profesorado, para adelantarnos precisamente a la prevención de actitudes, de circunstancias que luego, lógicamente, se pueden de forma exponencial convertir en un cierto peligro. A partir de ahí, pues mire, es un problema social, y muchas veces son muchas las administraciones, no solamente la educativa, las que tienen que dar respuesta a ello. Créame, por ejemplo, que nosotros nos quedamos muchas veces alarmados cuando oímos, bueno, ideas entre comillas, y perdone que me salga un poco del tema, ideas felices en el sentido de tener los centros abiertos pues no sé cuántas horas al día, como si fuésemos guardería, para ser, digamos, la respuesta fácil al político de turno para conciliar la vida familiar y laboral. Mire usted, nosotros sabemos que hay un problema de la conciliación, no solamente en España, en otros países, pero que el centro educativo sea la caja de Pandora que siempre tenga que dar respuesta a todas estas circunstancias. Mire, creo que hay que tener un poquito más de creatividad, y existen muchas administraciones, bienestar social, trabajo, en fin, que pueden ponerse de forma coordinada a trabajar y, lógicamente, ayudar a que las familias puedan conciliar la vida laboral y familiar, entre otras cuestiones porque el papel de las familias es clave en la educación de los hijos y es el apoyo principal a la hora de fortalecer esa educación y, lógicamente, esa formación que reciben en los centros, ¿no?
no sé, quizá tenga que ver con estos aspectos, ¿no? También de la convivencia, o no solo, pero sí que últimamente pues también se ha puesto mucho el foco en el tema del bienestar emocional de los jóvenes, en fin, el impacto que ha tenido la pandemia sobre principalmente adolescentes, y poco se habla, o muy pocas veces se habla también del estado emocional de los profesores, aunque empieza a haber también datos preocupantes o algún estudio, y bueno, pues este síndrome del burnout, incluso en Francia, pues han salido en estos últimos años casi uniéndose a ese movimiento que empezó en Estados Unidos de la gran dimisión, como incluso en Estados Unidos, en Francia, profesores funcionarios, con lo que supone en Francia el papel del funcionario, ¿no? Profesores de la escuela pública que abandonan su profesión porque no la soportan. Se está también produciendo un alarmismo. ¿Cómo ve el estado emocional en general del profesorado? Bueno, mire, esto no es ya entrar o no en si es un alarmismo, es una realidad. Es decir, nosotros, al menos en lo que a nosotros nos compete de nuestro servicio del defensor del profesor, bueno, pues ahí están las estadísticas y existe un porcentaje de profesorado, de docentes, que lógicamente nos transmite que se sienten quemados. ¿Cuál es el origen de ese síntoma para que un docente llegue a ese estado? Pues mire, puede ser varios, desde que no está, no puede desempeñar su labor en las mejores condiciones en el centro, por muchos factores, o incluso la presión a la que se ve sometido como consecuencia de la constante y enorme burocracia que impregna nuestra labor docente, a los continuos cambios normativos. Piense la cantidad de normas de ámbito autonómico, estatal y los cambios tan vertiginosos. Y esto al final, pues hay una persona que es la piedra angular, ¿no? Como yo muchas veces digo, que sustenta el sistema educativo, que es el docente. Es decir, todo pasa por el docente. Y todo eso va calando como la gota fina de agua y al final desgasta. Y ahí, pues somos seres humanos y hay quien le afecta más y otros que lo llevarán de una forma más resignada en su caso. Muchas veces, por estadística, suele estar ligado a las dificultades que se presentan a la hora de ejercer su profesión en el día a día. Es decir, hay centros donde por muchas razones, pues es difícil dar clase y ejercer nuestra profesión. Afortunadamente no es la norma general. Es decir, por eso, ¿hay que entrar en el alarmismo? No, pero es una realidad que no podemos obviar. En todo este escenario que yo antes le comentaba, que todo suma, es decir, un sistema de promoción y titulación cada vez más laxo, un cambio normativo, por ejemplo, a nivel de leyes educativas. En los últimos 25 años salimos a una media de una ley cada 6 años. Una ley educativa cada 6 años. Cuando dicen los expertos que para valorar los efectos o sacar conclusiones sobre la implantación de una nueva ley educativa, pues hay que esperar al menos 10 años. Aquí en España no. Y previsiblemente, si hubiese un hipotético cambio de gobierno, pues ya sabe igual que yo que previsiblemente habrá otro cambio normativo. Y todo esto al final pues recae en nuestro centro educativo con nuevas normas, nuevos currículos y es el docente el que lo tiene que llevar a la práctica. Es decir, aquí no se trata de que seamos unos mártires. No somos mártires, es nuestro trabajo. Pero claro, así no se potencia ni se mima nuestro trabajo. Así lo que se hace es entorpecer y lastrar. Por eso le decía al comienzo que es fundamental que de una vez por todas se abandonen esas diferencias, que se haga una parte y que de verdad sitúen la educación como una verdadera prioridad. Es decir, no se puede hablar del futuro de un país si no tenemos una buena educación. A nuestros jóvenes no podemos abocarlo en un sistema educativo que no está en concordancia, quizás en muchos aspectos, con la realidad que se vive en la calle, lo que envuelve a nuestra sociedad. Y es ahí donde tenemos que avanzar. Yo siempre digo que la profesión docente es vital, pues también es vital, es optimista por naturaleza. Es decir, el docente tiene un componente vital inherente a nuestra profesión. Y lo digo con todo el convencimiento del mundo. Es la única explicación que tras tanto cambio,
tantas cuestiones, digamos, adversas que hemos soportado, no solamente como docentes, sino también como funcionarios públicos, pues sigan ahí y sigan nuestros jóvenes, en fin, avanzando y sigan, lógicamente, buscando su futuro. Pero ese futuro puede ser mejor. Y para ofrecerle un futuro mejor, es por responsabilidad, tenemos que ofrecerle una mejor educación. Y en esa nosotros, desde luego, no le quepa la menor duda que vamos a estar ahí. Mire, el otro día leía una frase muy, muy bonita que decía lo siguiente, decía, la educación es el mejor traje de gala para que nuestros jóvenes puedan asistir a la fiesta de la vida. Y nosotros, desde luego, desde AMPE lo vamos a hacer. Es decir, vamos a dedicarnos, como siempre hemos hecho, a confeccionar, a reforzar ese traje para que nuestros jóvenes puedan, lógicamente, tener la mejor formación posible, porque esa formación va a ser el mejor valor de cara a su futuro, ¿no? Y que, por ende, es, lógicamente, el futuro de nuestra sociedad. Y, por supuesto, a cuidar nuestra profesión, que se ha visto sometida durante todos estos años pues a muchos avatares. Pues para concluir, siempre lo hacemos con esta misma pregunta, que es ¿cómo ve o cómo debería ser el mejor centro educativo del mundo? Pues mire, el mejor centro educativo del mundo sería un centro donde, lógicamente, las instalaciones estuviesen a la altura de los tiempos en los cuales vivimos. No hablo solamente de dotación tecnológica, hablo de espacios, de medios y demás, con una plantilla de profesorado estable, con una plantilla de profesorado seleccionada ya con un nuevo sistema, digamos, acorde a este nuevo sistema de diseño de la profesión docente que contempla nuestra ley, y con una dirección escolar pues con todos los elementos y fortalezas para ejercer ese liderazgo de gestión y pedagógico que lleve a buen puerto ese proyecto educativo y que ayude a reforzar y coordinar todas las relaciones que tienen que ser excelentes con las familias, que son, lógicamente, un agente fundamental de cara al proceso educativo. Ese creo yo que es el mejor escenario posible, es decir, una plantilla estable, una plantilla formada acorde a la nueva realidad en la que estamos inmersos y un equipo directivo que promueva esa innovación, esos programas que lleven a ese proyecto educativo al éxito, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Francisco Benzará, por estar con nosotros en el Pupitre Digital y nada, pues desearle toda la suerte tanto para este curso como para su periplo, ¿no? Y singladura como presidente de AMPE. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí el programa 37 de Radio Éxito Educativo. Un saludo de Víctor Núñez y nuestro agradecimiento al equipo técnico de los estudios del CEF UDIMA, liderado por Raúl Pérez Salvador y Mar de los Santos. Y como no, a nuestros patrocinadores, el propio grupo CEF UDIMA y a School Market, primera agencia de marketing educativo en España. Os recordamos que nos podéis seguir en las principales plataformas de podcast y también en nuestro canal de YouTube. No olvidéis suscribiros y darle al like si no queréis perderos ninguna novedad y además mostrarnos así vuestro apoyo al programa. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y educación de calidad para todos.